Hola gente youtubera, ¿qué tal? Hoy traigo la parte 17, de su serie de creepypastas, historias de terror y leyendas, y antes de empezar el vídeo quiero mandar saludos a Ailen Roa, y uno para Carol Sotelo, a quienes les doy las gracias por su suscripción al canal y a todos ustedes, por seguir apoyando para que siga subiendo más vídeos. Bueno, basta que luego lloro, mejor que corra vídeo. Por favor, abre la puerta. Han pasado 3 años desde aquella noche. Yo no debía haber estado ahí, ellos lo sabían. Ese día salí muy temprano a la casa de un amigo, sus padres no estarían y tenía un nuevo videojuego de terror. Pasaríamos toda la noche jugando. Ellos lo sabían, yo no debía haber estado ahí esa noche, mi amigo debió estar solo. Ellos lo habían observado por días como hacen siempre y sabían que esa noche estaría solo. Desde el momento en que lo eligieron, no había marcha atrás. Pero tal vez quieras saber quiénes son ellos. Bueno, la verdad, aún no estoy seguro, sigo sin asimilar lo que pasó aquella noche. Pero te contaré lo que hasta ahora sé, para que tengas cuidado. Ellos se encuentran en todas partes, en ningún lugar estás exento de ser su víctima. Eligen a una persona, no sé bien cómo o en qué características se basan, pero una vez que te eligen no cambiarán de opinión. Te vigilan, te estudian, y estudian a todas las personas que conoces. Día tras día te observan cuidadosamente sin que tú te percates de su presencia. Y esperan la noche en que su víctima esté sola, ese es el momento cuando todo empieza. Aquel día llegué alrededor de las 8 de la noche a su casa. Sus padres habían salido desde temprano y él había preparado todo lo necesario para pasar jugando toda la noche. Al día siguiente no habría clases, así que yo regresaría a mi casa por la mañana. Pasamos un buen rato jugando, el tiempo pasó tan pronto que cuando nos dimos cuenta ya era la 1 de la madrugada. Nos habíamos llevado algunos sustos con el juego, así que comenzamos a hacer bromas con la situación. Ahí fue cuando todo se puso raro. Empezamos a escuchar ruidos extraños afuera de la habitación, que al principio pensábamos que no era nada importante, e hicimos algunos chistes en relación a lo que jugábamos. Deben ser los zombies, nosotros solo reíamos. Pero nos comenzamos a poner tensos cuando el sonido se oía más claro. Eran pisadas, se escuchaban pisadas por todo el pasillo de afuera. ¿Crees que tus padres hayan regresado?, le pregunté, a lo que él respondió que sus padres regresarían hasta el día siguiente, por la tarde. Además, el número de pasos que se escuchaban eran demasiados como para ser solo sus padres. De pronto, luego de oír todos esos pasos acercándose cada vez más a la puerta, hubo un profundo silencio. ¿Hay alguien afuera? ¿Quién está ahí?, comenzamos a preguntar, nerviosos. Estábamos seguros de que había alguien afuera, pero esos sonidos, ¿quién podría ser? En la habitación en la que estábamos había una computadora que mi amigo había encendido desde que comenzamos a jugar, era una costumbre suya. Se escuchó un sonido que provenía de ella, un sonido familiar, pero que por el miedo que teníamos en ese momento nos provocó una reacción de sobresalto a ambos. Era solo un correo electrónico que le había llegado, pues también había dejado la ventana de su correo abierta. Ver esto nos dio algo de sosiego, y hasta reímos un poco. Sin embargo, la tensión volvió a nosotros al notar que la dirección de quien lo enviaba era irreconocible, una combinación aleatoria de números y letras. Dudamos abrirlo, pero mi amigo decidió hacerlo. Quedamos completamente paralizados tras leer lo que decía el correo. Pase lo que pase, no abras la puerta. Con tan solo leer esas palabras, una sensación completamente rara invadió mi corazón. En ese momento realmente sentía pánico, pero el mensaje decía más. Ellos están afuera. Por favor, hagas lo que hagas, escuches lo que escuches, no abras la puerta. Intentarán convencerte de que lo hagas, tienen muchos métodos. Pueden fingir ser alguien que conoces, un familiar, un amigo, y sus voces sonarán igual. Tal vez te pidan ayuda, te dirán que están lastimados, te suplicarán que abras la puerta. Pero escuches lo que escuches esta noche, no abras. Trata de ignorarlos, trata de dormir, mañana todo estará bien. Ellos jugarán con tu mente. No lo permitas.
Por favor, créeme, no abras la puerta. Cuando terminamos de leer yo no sabía qué pensar. Tal vez era una broma tonta de alguien, tal vez incluso era mi amigo quien me jugaba una broma, pero él tenía esa expresión, estaba tan asustado como yo, lo pude sentir. Ahora sabíamos que había alguien ahí afuera, tras la puerta. De pronto, llegó el momento más aterrador que nos pudimos esperar. En ese instante un escalofrío recorrió todo mi cuerpo y me dejó paralizado. Una voz se escuchó, provenía de atrás de la puerta. Mi amigo estaba seguro y yo lo puedo corroborar. La voz era la de su madre. Hijo, por favor, ábreme. Tu padre y yo tuvimos un accidente en el auto, estamos muy lastimados. Por favor, abre, ayúdanos. Al escuchar esto mi amigo solo retrocedió un paso. Aún puedo recordar esa expresión en su rostro, estaba en shock. Estoy seguro de que ninguno de los dos lo creíamos ni sabíamos qué hacer. Hijo, por favor, abre, ¿qué esperas? Necesitamos tu ayuda. Sin lugar a dudas, esa era la voz de su padre. Eran las voces moribundas de sus padres tras la puerta, clamando por ayuda. Mi amigo y yo permanecimos sin reacción por algunos segundos, después él se volteó lentamente, y me dijo: Esos realmente son mis padres. ¿Necesitan ayuda? Abriré la puerta. Se propuso dirigirse hacia la puerta, pero lo detuve. ¿Recuerda el correo, lo que nos dijo que pasaría? ¿No se te hace extraño? ¿Qué tal si es verdad y ellos no son tus padres? Él lo único que hizo fue hacer que lo soltara. No digas tonterías, Me dijo. tú los escuchaste, esas eran las voces de mis padres. El correo debe de ser una estúpida coincidencia. Se dirigió a la puerta sin que pudiera hacer nada. La verdad, no sé qué me hizo hacerlo, pudo ser el miedo que me invadía, pero al verlo dirigirse a la puerta, lo único que pensé fue correr hacia el armario en donde mi amigo guardaba algunas de sus cosas y esconderme ahí. No sabía lo que pasaría, pero en verdad tenía miedo. Lo que escuché a continuación aún no lo olvido, y hasta el día de hoy tengo pesadillas con ello. Él abrió la puerta, y después solo pude escuchar sus gritos. Eran unos gritos desgarrantes, llenos de dolor y terror. Yo no pude hacer nada más que permanecer inmóvil, hasta que después de unas horas me quedé dormido. Al despertar por la mañana, me extrañó ver el lugar en que me encontraba, y luego lo recordé todo. Salí del armario y en la habitación no había nadie. Noté de inmediato que ya era de día y que la puerta estaba abierta, así que decidí salir. Busqué por toda la casa esperando encontrarlo y que me dijera que todo había sido una broma, pero mi amigo no estaba. En la tarde llegaron sus padres y les conté lo sucedido, y llamaron a la policía y lo buscaron por días, pero él nunca apareció. El correo que le había llegado esa noche también desapareció, y para ser honesto creo que nadie creyó nada de lo que les había contado. Aunque, no importa que nadie me creyera, yo sé lo que pasó esa noche y sé que ellos estaban ahí afuera. También sé que no debía haber estado ahí, que no debería saber que ellos existen. Aún no sé por qué lo hacen, creo que solo tratan de divertirse con las personas, con su pánico, alguna especie de juego. Cada día lo analizo y trato de aprender más de ellos. Sé que solo llegan en la noche y que pueden imitar cualquier voz, que si no abres la puerta se irán, y también creo que siempre recibirás ese extraño mensaje de advertencia, debe ser parte de su macabro juego. No debí estar ahí ese día, y no debería saber que ellos existen. Sé que algún día regresarán por mí, pero pase lo que pase, no abriré la puerta. El dibujo. ¿Nunca has sentido un aliento en el cuello? ¿Una presencia a tu alrededor? ¿O más de una? ¿Una sensación de soledad aún estando en una plaza con gente alrededor? Sensación que desaparece al ver niños amacarse y te tomas la mano con la persona que amas. Si te ha pasado, puede que sea más complicado de lo que parece. Pasa un largo tiempo hasta que lo note, 16 años.
Estoy viviendo en mi tercera casa, esta es la tercera mudanza y me siento muy cómoda aquí. Me la paso escribiendo, dibujando, sin embargo muchas veces me he levantado y mis cosas estaban en otro lugar. Enojada devolví todos mis dibujos y demás a la carpeta. Mi madre como siempre se quejaba de tener que limpiar tanto. La cantidad de polvo en la casa era demasiada para un lugar en el cual solo viven 2 personas y un perro. Igual intenté no darle importancia. Después de todo era raro que yo limpiara la casa. De vez en cuando estando en mi computadora con los auriculares puestos escuchaba sonidos a mi alrededor, pero al quitármelos no oía nada. Me recordaba cuando en mi casa anterior de niña vi una mujer de cabello largo y negro cocinando, llevando la cena a alguien. Solamente fue por un parpadeo. Aún así es diferente, en ese momento sentí frío, pero ahora lo que siento es calor, calidez, mucha calidez en el lugar. Me quedé pensando mucho en eso, algo asustada. De pronto me sobresalté cuando aún escuchando a un volumen muy considerable oí algo caer. Era como una radio o una televisión, algo más o menos grande y con un sonido a quebrarse. Me levanté y fui hacia la cocina mientras mi perro le ladraba al suelo, pero no había nada. Por alguna extraña razón no me dio miedo. Unos meses más tarde, en medio de una fuerte tormenta, se cortó la luz y yo me senté en el sillón mientras mi madre iría a buscar velas y mi perro le perseguía. Esperé cantando y luego sentí un ruido y un hundimiento a mi lado y como si alguien se hubiera sentado. Sentí una energía cálida y por curiosidad y un poco de molestia le dije, vete de mi lado, y sentí como si esa presencia se parara y se fuera corriendo. Escuché sus pasos irse y un grito hueco que pareciera venir de otro mundo. Fue algo muy extraño. En casa no tenemos espejos, mi madre les teme, pero yo tengo 2 espejos de bolsillo y uno un poco más grande y nunca he visto algo extraño. Solía tener algunos muy grandes, pero por alguna razón siempre se rompen. No me compraría otro para perder dinero en vano. Una tarde estaba tranquila escuchando música y esta pareciera entrecortarse, como si se estuviera mezclando con otra melodía. Sin dudarlo más pensé que se interpuso la señal de la radio, pero me vi obligada a irme de casa y salir ya que sentí un líquido frío caer en mi rostro y mi espalda, como si me salpicaran con agua. Aún así más tarde volví y al día siguiente la sensación cálida había desaparecido. Fue un largo tiempo hasta que una noche volví a sentir una calidez, un aliento a mi lado. Me giré hacia aquel lado y dormí con una sonrisa. No puedo mentir, siempre me han gustado las cosas macabras. Siempre deseé convertirme en esos personajes eternos, extraños, esos asesinos, o tan solo seres que observan a la gente sin que puedan verlos, solo sienten aquella presencia. Me sorprendía que muchas cosas de las cuales escribían mis historias sucedían. Era algo fantástico. En invierno del año pasado una peste y una ola polar atacó mi ciudad, más una extraña enfermedad de la cual nadie sabía. Yo, mi madre y mi novio, junto a una niña sobrevivimos a esto. Eso es lo que yo pensé. La ciudad en la que paseamos, la casa en la que vivo, hace meses fueron abandonadas, fueron reconstruidas luego de una catástrofe. Tardé en enterarme. Tanto mi madre como esa niña, como yo como mi novio, y esos niños que se amacan en la plaza por la noche ya no estamos vivos. Nos encontramos en una franja que divide el mundo de los vivos y el de los muertos. Seguimos creciendo, viviendo una vida normal, hasta que llegue nuestro momento de marchar. Sabía que algo era diferente, algo había cambiado, porque nosotros, justamente nosotros viviendo bajo tales riesgos, al final, me convertí en eso que deseaba, ni humana ni fantasma. Me encuentro aquí y en todas partes. No puedo verte, pero te aseguro que sé cuando te encuentras cerca mío y puedo observarte. Podrías sentirme, podrías verme. ¿Te daría miedo? Es que tal vez, tú como yo perdiste parte de tu memoria y te encuentras en medio de la nada vagando hasta que sea hora de tu muerte.
tranquilo, o tal vez tranquila, no te haría daño. Tan solo me gusta observarte y entrar en tus sueños. De esta forma lograrías ver lo que he visto, lo que viví, lo que veo, lo que vivo, lo que has hecho. Me gustan los espejos, me gusta verme, ver mi nuevo rostro, mi nuevo ser. Mira con atención a tu lado en el reflejo del espejo cuando sientas ese aliento helado. ¿No te parezco hermosa? Dime, ¿no quisieras parecerte a mí? Te dolerá, pero no te preocupes, no recordarás nada. Por cierto, espero que te guste mi pintura. Palabras escritas detrás de un dibujo enmarcado encontrado a un lado del cadáver. No hay marcas de sangre ni de lucha, tan solo este chico con su rostro cortado como una gran sonrisa y un vidrio de espejo en su mano. Se podría tratar de un suicidio por un supersticioso, ya que su familia estaba sana y se la encuentra inocente. El dibujo se volvió a colgar, al parecer era parte de la casa y la familia no quería deshacerse de él, pues este chico ya había demostrado señales de intentos de suicidio antes. Lo más seguro es que esas palabras las haya escrito él mismo. Fueron retiradas del dibujo e investigadas, pero al intentar comunicarse con la familia parecieron haberse mudado. Aunque nadie los ha visto salir de allí, los vecinos dicen haber escuchado gritos y comentarios de que la pareja solía ver a su hijo observándolos a un lado del espejo. La foto. Un día él le hizo una foto donde ella aparecía luciendo una bellísima sonrisa, en contraste con la expresión generalmente seria que solía mostrar su rostro. En realidad, ella no recordaba haber trazado nunca una sonrisa tan dulce y no podía reconocerla como suya. Parecía como si aquella fuera la foto de otra mujer, desde luego idéntica y en sus rasgos físicos, pero completamente distinta en su expresión y, en cierto sentido, más hermosa. Para colmo de males, él parecía obsesionado con aquella foto y pasaba buena parte de su tiempo libre contemplándola en silencio, con el rostro extasiado de amor, mientras que cada vez mostraba más indiferencia hacia la mujer de carne y hueso con la que compartía su vida. Finalmente, ella acabó sintiendo celos de la mujer que aparecía sonriendo en la foto, una mujer que en teoría era ella misma, pero que, misteriosamente, tenía la sonrisa de otra persona. Y, de algún modo ajeno a la lógica y a las leyes de la naturaleza, aquella mujer fantasmal que compartía sus rasgos pero no su espíritu estaba consiguiendo robarle el corazón del hombre al que amaba. Por supuesto, ella no podía compartir aquellas inquietudes aparentemente absurdas con nadie, ni mucho menos con él, pero finalmente decidió actuar. Podía parecer una locura, pero nadie tenía por qué enterarse. Así, un día, mientras él estaba fuera, ella tiró la foto a la basura, concretamente al contenedor azul que había cerca de su casa. No es raro que se pierda accidentalmente una simple foto que ni siquiera está enmarcada y él nunca tendría motivos para sospechar de un acto deliberado por su parte. Así, una vez que la muchacha se hubo librado de su rival, decidió salir de compras para celebrarlo. Aquel día él volvió tarde y cuando llegó a casa unos agentes de policía estaban esperándolo para comunicarle una pésima noticia que no habían podido darle antes porque él se había dejado el móvil en casa. Una vez que él, a duras penas, consiguió reponerse de la impresión, el inspector le comunicó los detalles relacionados con la violación y el asesinato de su esposa. Según la confesión del criminal, un vagabundo con problemas psiquiátricos, había encontrado casualmente una foto de la víctima mientras se hallaba buscando cartón en el contenedor azul del barrio. Según sus propias palabras, la chica de la foto le había parecido tan hermosa que no había podido resistir la tentación de buscarla. Y poco después la vio, cuando ella volvía a su casa tras hacer unas compras. Lo cierto es que entonces no le pareció tan hermosa como en la foto, pero la obsesión se había apoderado de él y ya no había marcha atrás. La siguió, esperó a que entrara en la casa y poco después entró él, tras forzar la puerta con una navaja. Una vez cometido el crimen, su estado de enajenación mental lo llevó a abandonar la casa con la ropa ensangrentada, lo cual motivó que no tardara en ser arrestado por unos agentes municipales.
Tras referir los detalles del caso, el inspector le entregó al marido de la víctima la foto que habían encontrado en el bolsillo del asesino, para que al menos le quedara un recuerdo de la mujer que había perdido para siempre. Una vez que él tuvo la foto en su poder, le echó una ojeada y se quedó sorprendido, porque de pronto le pareció que aquella ya no era la misma sonrisa dulce que él también conocía, sino la sonrisa siniestra de quien ve realizada su venganza. ¿Quién arrulla al bebé? Esta historia se suscita en el estado de Querétaro, México, aunque hay versiones en otros estados e incluso en otros países. Yo les contaré la versión que llegó a mis oídos. Era una joven pareja, Roberto y Marisela recién acababan de contraer nupcias, los dos enamorados y recién casados buscaban dónde comprar su vivienda, ya habían visto algunas opciones, pero por falta de presupuesto o cercanía con su lugar de trabajo o algún desperfecto en el lugar, no se convencían por ninguno. Hasta que uno de sus vecinos del lugar donde rentaban por el momento, les comentó de una casa muy cerca de su lugar actual de residencia. La casa era grande, hermosa, de 2 pisos, con un gran jardín en el patio trasero, en el que había un hermoso rosal, que pese al abandono y paso de los años, parecía como si alguien lo cuidase con total esmero. La casa era de un familiar del vecino que había fallecido un par de años atrás, pero sin dar más detalles del por qué o cómo, mencionó que la había heredado y que planeaba venderla. El precio era casi regalado y aparte sumando el descuento que le hizo a la joven pareja por el aprecio generado en el tiempo de vecinos. Tardó poco para que la pareja se cambiase a su nuevo hogar. En poco tiempo la que fuese una casa abandonada ya lucía como una gran mansión. Todo parecía perfecto, un feliz matrimonio, el ascenso de Roberto en su trabajo y Marisela embarazada, todo iba viento en popa. Ya habían pasado 2 años sin novedad alguna, excepto por algunos comentarios que le hacían sus amigos a la pareja, como el que en ocasiones marcaban por teléfono a su hogar y les contestaba una muchacha con voz muy amable que incluso se ofrecía a dejar el recado. Cuando se encontraban con vecinos en la calle, ellos juraban haber visto a una joven mujer asomada por la ventana del segundo nivel de la casa que les sonreía amablemente, que incluso les llegaba a saludar. Era muy raro ya que esa ventana era la del cuarto que tenían previsto para el bebé. La pareja solo se reía de lo que les contaban, ya que eran muy escépticos y no creían en esas boberías, incluso pensaban en no bautizar al futuro niño. Pasaron los meses y llegó el nuevo integrante de la familia, Mateo, un lindo varón de 3 kilos, no podían estar más felices. El niño llegó a su habitación, la cual habían preparado con anterioridad, era toda de azul cielo, con avioncitos dibujados por todas las paredes del cuarto, una bonita cuna y una silla mecedora donde su madre podría alimentarlo y arrullar al niño. El niño era muy bien portado, casi no lloraba y cuando comenzaba a intentar un berrinche, bastaba con ponerlo en la cuna, para que en cuestión de minutos se callara o quedara dormido. A veces el niño se despertaba llorando y en segundos se callaba. En una ocasión mientras comían y el niño estaba en su cuna, dormido al parecer, comenzaron a escuchar sus risitas y hasta carcajaditas del infante. Al subir a ver al niño todo quedó en silencio de repente, pero la silla mecedora se movía sin motivo aparente. Tomaron al bebé y lo bajaron con ellos a la mesa sin dar más importancia a lo sucedido. El exceso de trabajo de Roberto y el encerramiento de Marisela por cuidar al niño todo el día, comenzaba a pasar la factura a la feliz familia, que comenzaban a tener problemas entre ellos, nada grave, pero con buenos momentos de tensión al principio. Las peleas comenzaban a subir de intensidad, y en una ocasión que no paraban de gritarse el uno al otro, y el niño no paraba de llorar ya que lo traía cargando Marisela de un lado a otro. Mientras reñían, enojadísima fue a la habitación del bebé a ponerlo en la cuna para salir a pelear de nuevo con Roberto. Entre sus gritos dejaron de escuchar el llanto del niño. Fue hasta después de una hora que se dieron cuenta que el niño ya no lloraba y que al contrario había pasado del llanto a las risitas. Se vieron mutuamente y consternados, fueron al cuarto del bebé. Al abrir la puerta se llevarían el susto de sus vidas, al ver que una mujer de apariencia joven flotaba sobre el suelo aparentemente sin pies. Cargaba al pequeño niño consolando su llanto mientras volteaba a verlos con molestia.
Roberto se acercó corriendo con miedo para arrebatarle al niño y salir corriendo del lugar. La familia al día siguiente fueron por sus cosas y decidieron salir de ahí de inmediato. Poco después el buen vecino contaría la historia. La joven mujer que se aparecía era su prima, que igual que Roberto y Marisela se había casado y junto con su esposo habían comprado esa casa, habían tenido su bebé, pero este había fallecido por la tan letal muerte de cuna, muy común en los recién nacidos. Su esposo la dejó al poco tiempo y su único consuelo era cuidar ese rosal como si fuese su pequeño hijo. Poco tiempo después ella se quitaría la vida en el cuarto que fuera de su bebé. La casa no ha sido habitada desde entonces, el rosal sigue siendo cuidado, y algunos cuentan se puede ver a la joven por las ventanas que se pasea entre los cuartos que dan a la calle. La fuente de los deseos. Existe la tradición de estas famosas fuentes en prácticamente todo el mundo. Son fuentes pequeñas donde la gente suele arrojar monedas y pedir que algún deseo se cumpla por arte de magia. Son tradiciones que muchos suelen seguir, pero en realidad muy pocos creen y solo suelen seguirlas por diversión, pero a veces todas las leyendas tienen un poco de verdad. Existe una de estas fuentes que en verdad cumple los deseos de las personas, pero no por una moneda, ni por 100 de ellas, así fueran de oro. Esta fuente exige algo más, exige un costo más elevado para cumplir una petición de alguien. Si la cumples podrás tener lo que desees. Pero ¿cuál es el precio que esta fuente exige? Pues bien, no es nada simple de conseguir, consiste en arrojar 3 objetos y una gota de tu sangre. Los objetos requeridos tienen que ser arrojados a la fuente en cierto orden y pronunciando ciertas palabras después de arrojarlo. El primer objeto que debe de ser arrojado a esta fuente es una paloma blanca, ciertamente el objeto más fácil de conseguir. Tras arrojar este animal, muerto obviamente, se tienen que pronunciar las palabras: te entrego un ser que era libre y ahora está preso aquí de las manos de la muerte. El segundo objeto es un diente de un ser querido, arrancado con tus propias manos. Este es el objeto más importante porque con él demuestras que en verdad quieres que los deseos sean cumplidos. Tras arrojarlo debes de pronunciar las siguientes palabras: te entrego este diente en prueba de que soy capaz de cualquier cosa por tener lo que deseo. El tercer objeto es una flor blanca, pero no cualquier flor, esta debe ser cultivada y cuidada por la persona, además de que todos los días debe de hablar con ella y contarle sus más oscuros secretos, sus pecados, sus pesadillas y sus más grandes temores. Al final, el día que ésta se encuentre más radiante y hermosa, se le debe de arrancar del suelo con todo y sus raíces. Esta flor debe ser arrojada después de la paloma y el diente pronunciando las siguientes palabras: te entrego mis miedos liberados, mis pecados ocultos, mis tristezas aliviadas, mis secretos mejor guardados y mis sueños más profundos. Inmediatamente después de esto debes pinchar tu lengua para que esta sangre y arrojar una gota de esta al agua de la fuente. Al momento deberás pedir tu deseo en voz alta y con la mirada fija en el agua. Tras hacer esto darás media vuelta y caminarás hasta tu hogar, irás a tu cama y te recostarás, cerrarás los ojos y dormirás durante un día entero. Al despertar tu deseo se habrá cumplido sea cual fuese. Ahora te estarás preguntando en dónde está dicha fuente, ¿no? Pues verás, su ubicación es desconocida, se encuentra dentro de un bosque, quizás en una gran ciudad, en la mansión de un millonario, en el parque cerca a tu casa o incluso en tu propia calle. Nadie sabe a ciencia cierta dónde se ubica esta fuente. Lo único que diferencia a esta fuente de otras es que el agua que ingresa a ella proviene de la boca de una serpiente, y es el único indicio que muestra que sea dicha fuente.
El tren al infierno. Cuenta la leyenda que 2 atracadores fueron cercados por la policía y, en su huida, tuvieron que abandonar su vehículo de fuga y adentrarse en una estación de metro. En su desesperada carrera, comenzó un tiroteo en los pasillos de la estación, en el cual un certero disparo de uno de los ladrones impactó directamente en la frente de uno de los policías, matándolo al instante. En mitad de la confusión, y mientras el resto de agentes se parapetaban tras unas columnas, la pareja de delincuentes consiguió subirse a un tren mientras escuchaban a su espalda la detonación de más disparos de los policías. Pocos instantes después la máquina emprendió su marcha, escapando dentro de ella los ladrones. Era de noche y el vagón estaba prácticamente vacío, solo había 2 personas más en el tren que acababan de abordar. Un mugriento mendigo encapuchado que parecía inconsciente por su borrachera, aunque no soltaba una bolsa de papel con la cual protegía una botella de licor. Y un hombre con aspecto de abogado que, perfectamente trajeado, dormía con la boca abierta y muy probablemente se habría pasado de estación hacía bastante tiempo. Los atracadores, al comprobar que no estaban en peligro, empezaron a reír su suerte y a trazar un plan de fuga. Probablemente en la puerta de la próxima estación nos esté esperando la mitad de la policía de la ciudad. Así que, en cuanto bajemos de este trasto, tenemos que meternos corriendo en el túnel. Dentro ya buscaremos cómo escondernos o escapar, dijo el que parecía más inteligente de ambos. El otro, asintió mientras vigilaba al resto de pasajeros. La estación se acercaba y, asustados por la posibilidad de que un grupo de agentes armados les esperaran en el andén, se agazaparon bajo los asientos. De ese modo, los asientos servirían de parapeto en caso de comenzar de nuevo un tiroteo. Pero, para su sorpresa, el tren no solamente no se detuvo en la estación sino que además aumentó su velocidad de marcha. Estos cabrones nos están tendiendo una trampa, seguro que nos quieren llevar a un lugar que ya tengan controlado para evitar que muera alguien más en la estación. Seguro que han dado la orden al maquinista para que no se detenga. Visiblemente asustados, comenzaron a caminar como locos por el interior del tren mientras buscaban un modo de escapar. Pero las puertas parecían selladas e incluso, disparando a la manilla que les permitía cambiar de vagón, no consiguieron su propósito. Una nueva estación pasó ante sus ojos a toda velocidad, pero esta vez se dieron cuenta de un detalle que en la anterior ocasión no detectaron. La gente que había en el andén esperando no parecía inmutarse, como si no pudieran ver la potente máquina que cruzaba a toda velocidad por la vía. El tren aumentaba su velocidad con cada metro recorrido y parecía adentrarse en las entrañas de la tierra. Pues cada vez se podía percibir con más claridad la inclinación del vagón y su vertiginoso descenso. ¿Qué mierda pasa aquí? Esto no lo está haciendo ningún policía, dijo el más callado. De repente la luz del tren comenzó a parpadear y tras cada momento de oscuridad el vagón parecía distorsionarse y volverse cada vez más tétrico. Una especie de material viscoso similar a la sangre comenzó a brotar de las paredes, los asientos que antes parecían nuevos envejecieron de golpe y se mostraban oxidados y con el plástico derretido. Era como si hubieran sido expuestos a altas temperaturas o alguien se hubiera dedicado a quemarlos con una llama. Aterrorizados e incapaces de articular palabra, vieron como una nueva estación se acercaba, pero esta vez no encontraron un andén a su paso. En su lugar había una especie de cámara de tortura en la que despellejaban vivo a un desdichado que gritaba de dolor mientras lloraba sangre. Las cámaras se sucedían una por una y la velocidad del tren se había aminorado, como para deleitar a sus pasajeros con las más crueles y brutales formas de torturar y causar dolor, que cada vez eran más sádicas y salvajes. De repente el tren se detuvo y el mendigo, que hasta el momento parecía inconsciente a causa de su borrachera, se levantó. Los atracadores se quedaron petrificados al observar bajo su capucha unos brillantes ojos amarillos y un rostro rojo adornado por una puntiaguda barba. ¡Tú te bajas aquí, estafador!, dijo mientras levantaba con un solo brazo al hombre trajeado y lo lanzaba fuera del vagón. Inmediatamente un par de sombras que aparecieron del suelo le levantaron y llevaron hasta un foso lleno de gusanos. El estafador comenzó a gritar mientras los gusanos le atravesaban la piel y comenzaban a devorarle por dentro. ¿Estos gusanos te devorarán en vida?
como tú lo hiciste al lucrarte como un parásito del trabajo y el dinero de los demás para llevar una vida de lujos, dijo el falso mendigo que al que ya fácilmente se podía distinguir como un demonio. vosotros no tendréis tanta suerte, vosotros vais mucho más abajo. Al día siguiente las crónicas de todos los periódicos anunciaron la muerte de un policía y 2 atracadores que fueron abatidos a pocos metros del tren en el que pretendían escapar. Nota. El relato anterior no es en sí una leyenda urbana, sino más bien un cuento que dramatiza del temor que sienten muchas personas al adentrarse en la Tierra. Son muchas las leyendas de personas que avanzando por el interior de una cueva y corren una suerte similar a la de los protagonistas de esta historia, desapareciendo en sus profundidades. Y es que el hombre por naturaleza se siente incómodo cuando sabe que se encuentra enterrado varios metros y con toneladas de tierra sobre su cabeza. Asimismo, los trenes suburbanos, el metro, parecen una mina inagotable de mitos y leyendas contemporáneas donde los protagonistas reciben un justo castigo por sus culpas o errores. Bueno, eso ha sido todo por el vídeo de esta semana, los veo en la próxima con un nuevo vídeo, y no se olviden de compartir, suscribirse si es la primera vez que ven mis vídeos, y también dense una vuelta por el canal para ver los otros vídeos. Y casi se me olvida mandar saludos a Juan Núñez, así que no te preocupes que no me olvide de ti. Bueno, eso es todo, chao.